Bueno, en esta ocasión estaremos estudiando el hueso etmoides. Este hueso es un hueso único, mediano, simétrico, que se halla situado por delante del hueso esfenoides y por detrás de la escotadura etmoidal del hueso frontal. Contribuye a la formación de las cavidades orbitarias y nasales. El hueso es bastante irregular. Consta de una lámina perpendicular o vertical que se sitúa en la línea media, una lámina horizontal denominada lámina cribosa o cribiforme, que corta a la lámina perpendicular en un punto vecino a su extremo superior. Es la lámina cribosa del etmoides. Cribosa porque tiene numerosos orificios que comunican la fosa craneal anterior con las fosas nasales. Y además, las masas laterales o laberinto etmoidal o los laberintos etmoidales, porque son dos, que se desprenden de los extremos superiores de la lámina cribosa. Ahí tenemos entonces al hueso etmoides. La lámina perpendicular, la lámina horizontal y los laberintos etmoidales o masas laterales. Empezaremos hablando de la lámina cribosa. La lámina cribosa se extiende desde una masa lateral a la otra. Tiene forma rectangular, alargada de adelante hacia atrás. Ahí estamos observando la lámina cribosa o cribiforme del hueso etmoides. Se articula adelante con la escotadura etmoidal del hueso frontal. Aquí tenemos que describir también lo que se denomina apófisis crista galli. Esta apófisis crista galli divide esta superficie en dos porciones anteroposteriores. Este del medio es la apófisis crista galli. Entonces tenemos una mitad izquierda, una mitad derecha. Esta lámina cribosa, como ya anticipamos, está perforado por numerosos orificios. Aquí vamos a encontrar las circunvoluciones frontales del lóbulo frontal de cada hemisferio cerebral y también los bulbos olfatorios a cada lado de la apófisis crista galli. Además, vamos a encontrar los agujeros o orificios etmoidales anterior y posterior. Aquí podemos apreciar de vuelta la lámina cribosa de un lado y la lámina cribosa del otro lado. Esto que está en el medio es parte de la lámina perpendicular y se denomina apófisis crista galli. Entonces, esta es la lámina cribosa y esta es la lámina cribosa. Y lo que está en el medio es la apófisis crista galli. La apófisis crista galli. Parte de la lámina perpendicular. Miramos de vuelta la lámina cribosa de un lado, la lámina cribosa del otro lado, y estos son los nervios etmoidales
el nervio etmoidal anterior y el nervio etmoidal posterior, ramas del nervio nasociliar, que pasan por los respectivos conductos etmoidales, etmoidal anterior y etmoidal posterior. Estos nervios pasan desde la fosa, bueno, primero desde la órbita a la fosa craneal anterior y luego desde la fosa craneal anterior a través de la lámina cribosa descienden a las fosas nasales de cada lado. También aquí estamos observando el bulbo olfatorio de un lado. Y esto es apófisis crista galli. La lámina perpendicular. Aquí estamos observando que se distingue en una parte superior que es intracraneal, llamada apófisis crista galli, y otra subyacente, extracraneal, que participa en la constitución del tabique nasal óseo. A esta porción inferior se le denomina lámina perpendicular propiamente dicha. La apófisis crista galli tiene una forma más o menos triangular y es vertical. La lámina perpendicular es más delgada que la apófisis crista galli, tiene una forma cuadrilátera, como vamos a ver enseguida en otra vista, con un borde superior, corresponde a la apófisis crista galli, y un borde inferior, donde se articula la porción cartilaginosa del tabique nasal. Un borde anterior y un borde posterior, donde se articula con el hueso llamado vómer. Aquí podemos apreciar la fosa nasal de un lado y la fosa nasal del otro lado. Entonces, esta lámina perpendicular separa entre sí las fosas nasales. Aquí apreciamos de vuelta el etmoides. Aquí está la apófisis crista galli. Dijimos que tenía una forma triangular. Y esta es la lámina perpendicular, más o menos cuadrilátera. Su borde anterior, aquí se articula con el cartílago del tabique nasal. Y aquí vemos que se articula con este hueso que se denomina vómer. Este borde posterior, el borde posterior de la lámina perpendicular se articula con el hueso esfenoides. Y luego esta parte inferior se articula con el vómer. Así se forma el tabique de la cavidad nasal. Y podemos apreciar mejor. Apófisis crista galli, lámina cribosa, parte de la lámina cribosa y la lámina perpendicular del etmoides. Este es el tabique nasal. Lo que estamos observando es el tabique nasal. Lámina cribosa, que es parte de la lámina horizontal. Apófisis crista galli, forma triangular. Y lámina perpendicular. Adelante se articula con el cartílago del tabique. Atrás y abajo con el esfenoides y con el vómer. Aquí podemos apreciar la lámina perpendicular. Arriba esto es apófisis crista galli y esto es lámina perpendicular propiamente dicha, separando o formando el tabique nasal y separando ambas
fosas nasales. Lo que estamos apreciando aquí también es la órbita y los nervios etmoidal anterior, etmoidal posterior, que es este número 5. El etmoidal anterior es este. El nervio etmoidal anterior es rama del nervio nasociliar. Es una de las ramas terminales. Sale del nervio nasociliar en la órbita. Pasa por el foramen etmoidal anterior, ubicado en la pared medial de la órbita, al conducto etmoidal anterior y de allí a la fosa craneal anterior. Y luego atraviesa la lámina cribosa del etmoides para descender en la cavidad nasal correspondiente. Y aquí da algunas ramas. El nervio nasal interno, que se divide en nasal lateral y nasales mediales. Esto que estamos observando aquí, esta flecha está mostrando el nervio nasal interno medial, que es una rama del nervio etmoidal anterior. Estos nervios inervan sensitivamente la mucosa nasal a nivel del tabique nasal, sobre todo en la porción anterior del tabique nasal. Además, el nervio etmoidal posterior, estamos observando aquí, este número 6, es el nervio etmoidal posterior, que también es una rama del nervio nasociliar, rama del oftálmico, que también sale del nivel nasociliar a nivel de la órbita, luego ingresa a la cavidad o a la fosa craneal anterior para atravesar la lámina cribosa del etmoides e ingresar a la cavidad nasal. Podemos apreciar aquí la órbita de un lado, la órbita del otro lado, en el medio el etmoides. Apófisis cristagalli aquí arriba, abajo la lámina perpendicular del etmoides. Los nervios etmoidales anteriores, aquí observamos también la lámina cribosa del etmoides. Y encima de la lámina cribosa del etmoides podemos ver los bulbos olfatorios. El primer nervio craneal. Y apreciamos de vuelta el tabique nasal revestido de mucosa. Podemos observar el nervio etmoidal anterior con su rama. Observamos la lámina cribosa del etmoides, por donde pasan estos filetes del bulbo olfatorio. Observamos arriba de la lámina cribosa del etmoides el bulbo olfatorio. Acá está la apófisis cristagalli. También se puede observar en este dibujo. Lo que observamos aquí es una rama del nervio etmoidal anterior, que es el ramo nasal interno medial. Rama del etmoidal anterior, rama del oftálmico, rama del trigémino. Bulbo olfatorio, nervios olfatorios. Un poco más atrás, pero ya a nivel del hueso Gomer, encontramos el nervio nasopalatino, que es una rama del nervio maxilar. También tenemos que hablar de los laberintos etmoidales o masas laterales. Los laberintos etmoidales cuelgan de los bordes laterales de la lámina cribosa a este nivel. Y aquí, donde está el número 2, y es esto. Tenemos que pensar en un cubo, y un cubo tiene 6 caras. Lo que aquí observamos es la cara anterior. Esta es la cara anterior
del laberinto etmoidal de un lado y la cara anterior del laberinto etmoidal del otro lado. También tenemos que describir una cara interna, una cara externa o lateral. Esta cara lateral forma parte de la órbita. Es la más lisa, es plana y se denomina lámina orbitaria o papirácea del etmoides. La cara medial, vamos a ver enseguida otra vista, y esta cara anterior, que es la que estamos observando, se articula con el hueso lagrimal. Aquí estamos observando unas cavidades que se denominan hemiceldillas etmoidales, que en un cráneo articulado se completan formando las celdillas etmoidales anteriores, al articularse con el hueso lagrimal. Observamos la cara superior. Estamos mirando de arriba, entonces podemos apreciar la apófisis Cristagalli, la lámina cribosa de un lado, lámina cribosa del otro lado, y esta es la cara superior del laberinto etmoidal, de un lado y del otro lado. También aquí observamos unas hemiceldillas irregulares que completan las de la escotadura etmoidal del frontal. Al articularse con el hueso frontal, entonces, forman las celdillas etmoidales medias. Además, estamos viendo dos surcos que se transforman en los conductos etmoidal anterior y etmoidal posterior. Etmoidal anterior, etmoidal posterior, por donde pasan los nervios del mismo nombre. Observamos también la cara superior, pero en un corte más inferior. Esto que observamos en el medio es el tabique, la vena perpendicular, y esta es la cara superior del laberinto etmoidal de un lado y la cara superior del laberinto etmoidal del otro lado. Ahí se forman entonces las celdillas etmoidales medias. Ahora vamos a mirar por atrás la cara posterior. Esta es la cara posterior. Aquí encontramos también unas celdillas etmoidales que se articulan, que al articularse con el esfenoides, forman las celdillas etmoidales posteriores. También esta cara se articula con la apófisis orbitaria del hueso palatino. La cara lateral, aquí estamos observando, esto es lámina orbitaria del etmoides, formando parte de la pared medial de la órbita. También aquí observamos el hueso lagrimal, formando parte de la pared medial de la órbita, lo que veíamos en este dibujo. Observamos aquí los agujeros etmoidales posterior y anterior, agujero etmoidal posterior, agujero etmoidal anterior. Lámina orbitaria del etmoides, que como dijimos, aquí el hueso es bastante liso y forma la lámina orbitaria o papirácea. Aquí vamos a ver que se articula con el frontal, con el lagrimal, también con el hueso maxilar. Y atrás vemos también que se articula con el esfenoides. Acá observamos la cara medial, parte de la cara posterior. También esta cara medial forma los 2/3 superiores de las cavidades nasales. Y aquí vamos a observar los cornetes. El cornete nasal superior y el cornete nasal medio. Son dos láminas arrolladas. Y también aquí vamos a observar numerosos
orificios que conducen a las celdillas etmoidales, tanto anteriores, medias y posteriores. Cornete superior, cornete medio. Y este espacio comprendido entre los cornetes nasales superiores y medio es el meato nasal superior. O sea, debajo del cornete superior encontramos el meato nasal superior. Debajo del cornete medio encontramos el meato nasal medio. Aquí podemos observar también lo que se denomina bulla etmoidal. En algunas ocasiones también existe un cornete nasal superior. Lo estamos observando aquí. Un cornete nasal supremo, por arriba del cornete nasal superior, pero que es inconstante. Lo que hay es cornete nasal superior, cornete nasal medio. La cara posterior se articula con el esfenoides, el cuerpo del esfenoide y también parte de la apófisis orbitaria del hueso palatino. Acá podemos observar la cara inferior. Esto es apófisis cristagalli y aquí observamos el cornete nasal medio, el borde inferior del cornete nasal medio. Por lo tanto, aquí el meato nasal medio. Y también aquí se observa la apófisis unciforme. Apófisis unciforme. Esta apófisis unciforme o proceso unciforme termina por medio de una laminilla que contacta con la apófisis etmoidal que se eleva desde el cornete nasal inferior. Esta es cara lateral donde observamos los cornetes. Y aquí observamos también la apófisis unciforme. Pero eso se ve mejor en la cara inferior. Bueno, entonces tenemos una cara anterior, o caras anteriores, caras posteriores, caras superiores y caras inferiores de los laberintos etmoidales que se denominan también masas laterales. Veamos aquí la órbita izquierda, la órbita derecha, el tabique nasal formado por la lámina perpendicular del etmoides y abajo el vómer. Observamos arriba la lámina cribosa de un lado, del otro lado. Por arriba de la lámina cribosa observamos los bulbos olfatorios separados por la apófisis cristagalli. La pared lateral observamos el cornete nasal superior, cornetes medios y también los meatos. Meato, este es el cornete medio ya. Observamos acá el meato medio y acá no se está viendo en realidad los cornetes superiores. Lo que aquí se observa ya es cornete nasal inferior, pero ese es un hueso independiente. Los cornetes nasales inferiores, que son estos, no son parte del etmoides, son huesos propios, independientes, huesos de la cara. Aquí observamos la pared lateral de las fosas nasales con el cornete nasal superior, cornete nasal medio. Pertenecen al etmoides, a los laberintos etmoidales. Meato nasal superior entre el cornete nasal superior y el cornete nasal medio. Meato nasal medio entre el cornete nasal medio y el cornete nasal inferior. Observamos también aquí las celdillas etmoidales anteriores, medias y aquí posteriores. Y con esto terminamos hueso etmoides.